programa, señora, señor, aquí en Conciencia de Valores, en Tendencias Prime, donde usted siempre nos ve en el sur, sobre todo de Curicó hasta Coyhaique, y en Santiago a través de GTD Manquehue, Curicó hasta Coyhaique, por Telefónica del Sur. O si lo prefiere, a través de tendenciastv.cl, donde puede ver todos nuestros programas y además vernos en directo. Siempre puede debatir a través de WhatsApp, a través de Facebook, o si lo prefiere también a través del hashtag CDB-depresión. Ese es el tema que vamos a tocar hoy en nuestro programa. Don Mario Chilling. ¿Cómo está usted, don Agustín Zamora? Lo veo deprimido hoy día, don señor Chilling. No. Vengo con una olla de presión. Una olla de presión, está bien. Catherine Urrutia, gracias por estar nuevamente, psicóloga en Conciencia de Valores. Nos tenía un poquito abandonado, pero aquí nuevamente con nosotros. Acá, sí, nuevamente. Y un hombre que no sabe lo que es la depresión, al contrario. Le quieren explicar de qué se trata. Don Roberto Álamo. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Agustín, y qué agrado compartir con estos panelistas tan sofisticados. Qué mejor invitado también, un psiquiatra que nos va a hablar de este tema, de la depresión, el doctor Walter Avdalov. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, sí. Ruso, ¿ah? Doctor, quiero Muy partir bien. con usted para que nos defina qué es la depresión, quizás en un lenguaje no tan técnico, para la señora que nos está mirando, para los jóvenes, porque mucha gente incluso no se da cuenta que tiene una depresión y en el fondo sí la tiene. Así es. Bueno, la depresión es una alteración o un trastorno psicológico, psiquiátrico, mental, que va desde síntomas muy leves a síntomas graves. Habitualmente las personas estiman la depresión o la evalúan de acuerdo a los síntomas graves, pero muchas veces los síntomas leves, que son el inicio de una depresión, pasan absolutamente desapercibidos. ¿Cuáles son los síntomas leves? Los leves, por ejemplo, son alteraciones del sueño. Personas que comienzan a tener un insomnio, que no saben por qué se da y que comienzan a través del tiempo un insomnio más severo. Ahora, hablé un poquito de eso, porque hay personas que, por ejemplo, se acuestan a las 12 de la noche, no a las 3 de la mañana como el señor Álamo, el señor Chile, pero a las 12 de la noche, y se despiertan. Él empezó. Se despiertan a las 3 de la mañana y después se reconectan a las 5 de la mañana y de alguna manera también tienen cierto trastorno. Eso no es insomnio, ¿no es cierto? Eso es insomnio y más aún, eso es un tipo de insomnio que está muy asociado a estados depresivos. Sí, ese particularmente. Ese particularmente. Yeah. Esa insomnio, Wow. si Wow, lo wow. tienes que tomar medicamentos. No se está mirando el señor Chile. Yo me Ya. tomo un medicamento muy bueno todas las noches. Ya. Cabernet Sauvignon. O sea, ¿Y no lo por venden en la qué lo farmacia. define usted así? Porque le estoy hablando del caso de una persona que duerme bien hasta las 3 de la mañana, se despierta y después se reconecta a las 5 y que hacen ese bypass de 2 horas, más o menos con el sueño trasnochado. ¿Por qué podría estar depresiva esa persona? Bueno, esto es, primero, los estudios científicos al respecto indican que ese patrón de sueño, esas características de sueño, una persona que llega muy cansada, se duerme rápidamente, no tiene ninguna dificultad en quedarse dormida, y despierta a las 2 o 3 horas como un reloj y lo hace siempre igual a partir de un cierto momento, tiene esas características que después sabemos que en el futuro próximo va a desarrollar un estado depresivo. Ese es el leve, me está diciendo usted. Una característica Sí. leve son estos insomnios. ¿Cuál es otra característica leve, depresión leve? Alteraciones del apetito, personas que pierden el apetito o que aumentan el apetito, comienzan a tener una mayor disposición por comer cosas azucaradas, dulces. Eso también es un síntoma de una enfermedad depresiva leve. O bien la astenia, sentirse sin fuerza, decaída, sin ánimo, quedarse en cama, acostar, salir de la cama, también eso es un síntoma depresivo leve. ¿Y la grave? Bueno, los graves son otros. ¿Cuáles son? Los graves son, primero, pensamientos depresivos, que, por ejemplo, pensamientos negros, que se va a enfermar o que tiene una enfermedad grave, que va a eso a llevarlo a la muerte. Tristeza, que es un síntoma depresivo de los más
conocidos por toda la gente. Apatía, alteraciones en el interés o en la libido, en la vida sexual, pérdida de la vida sexual. Todos esos son síntomas ya más severos. ¿Tú quieres agregar algo más, Catherine? Sí, que también existen algunos casos que demuestran que las personas también, frente a la pérdida de sueño, hay algunas que tienen exceso de sueño, pasan mayoritariamente con sueño. Y también hay alguna sintomatología por ahí que no refleja tanto la pena, la tristeza. Por ejemplo, yo que atiendo niños, he visto depresión en niños, donde esta pena, este síntoma tan clásico de la depresión, de la persona como decaída, no se ve tanto en los niños. Sin embargo, tú le haces algún tipo de test o empiezas a indagar un poco más y están tanto agresivos. Hay otra sintomatología ahí dando vueltas también con el tema de la depresión. Cuando uno habla de la depresión y el entorno, doctor, ¿hay entornos que son gatillantes de depresión? Me refiero a entornos en muchos sentidos. En la familia, situaciones en la familia, laboral, situaciones que uno está viviendo a nivel del clima laboral, que podrían ser gatillantes también para producir depresión en una persona. Toco otros más, por ejemplo, la convivencia ciudadana. Cuando uno hace un transporte público que se demora 2 horas, están todos ahí súper apretados, y que me cuesta trasladarse a veces 2 hasta 2 horas y media a un trabajo. El ambiente, o sea, ¿cuánto eso influye también en ser un gatillante de un tema de depresión? Bueno, tenemos que también dividir las depresiones en aquellas que tienen un carácter, comillas, endógena o biológico, hoy día se habla así, o bien esas que tienen un carácter reactivo. La verdad es que todas las depresiones tienen en mayor o menor proporción un carácter biológico y un carácter reactivo. Va a ser la diferencia el que tiene más un carácter reactivo, que va a ser hablar en el lenguaje antiguo como una depresión reactiva. Y en ese caso, todas las situaciones ambientales, sociales, son las que tienen la mayor peso. Perdón, pero una depresión reactiva quiere decir que una persona está más sensible, está más permeable a que situaciones de depresión externa son mucho más gatillantes que desarrollar una depresión. Claro, esas personas tienen una menor tolerancia a eventos traumáticos, a presión laboral, a presión social, a aislamiento. Todas esas son situaciones hoy día de la vida contemporánea. Las personas, aunque estén en el metro, anden 300 personas en un vagón, igual van 300 personas solas peleando por su metro cuadrado o sus 30 centímetros cuadrados. Así que eso es una situación que para muchas personas les resulta intolerable o una agresión. Para otras personas, la presión laboral, tener un jefe que es poco empático, una inestabilidad laboral como se ve en los periodos de crisis, todo eso genera o puede generar un estado depresivo. ¿Y la no reactiva? ¿Cuál es la depresión no reactiva? Bueno, y las depresiones endógenas son aquellas depresiones las cuales obedecen a factores propios del organismo o a factores externos, pero mucho más leves. Por ejemplo, una persona que tiene una depresión bipolar, en la cual hay periodos en los cuales va a estar depresivo, que sabemos nosotros de antemano que son ciertos periodos del año, el otoño, la primavera, van a ser desencadenantes de sus estados depresivos o del contrario, un estado de euforia. Bueno, ese tipo de depresión muchas veces no tiene ninguna característica desde el punto de vista social, ambiental tan fuerte, sino que es una cosa interna, en que el reloj interno de repente comienza a tener un tic-tac más lento o a tener otras características. Mario. Interesante el planteamiento del doctor, y yo creo que para nuestros televidentes también sería aconsejable conversar también un poquito del autocuidado, de qué manera no caer en depresión,
porque los problemas de la vida que nos azotan a cada uno de los seres humanos y que no podemos escapar de ellos en nuestra condición humana, tenemos que cuidarnos de alguna forma y protegernos. Yo no creo que esa protección pase exclusiva y únicamente por los medicamentos, sino que de qué manera podemos ayudarnos a través tal vez de la meditación o del ejercicio o de un planteamiento más sano respecto de las vicisitudes de la vida. Cómo enfrento el problema de la muerte, el problema de la cesantía, de un divorcio, del abandono de una pareja, que son situaciones que podemos vivir y que nos pueden desencadenar a lo mejor, si es que he entendido bien, esta depresión reactiva, que no tendría nada que ver con la endógena, que allí ya derechamente tendrían que ir donde un médico. ¿Te parece que nosotros estamos viviendo un tiempo como sociedad depresiva? Como sociedad. Bueno, esta es una sociedad muy depresiva, muy gris. Chile, no sé por qué, tiene farmacias en cada esquina y no tiene, no sé, lugares de esparcimiento en cada esquina, o bibliotecas en cada esquina, o librerías, o centros de meditación en cada esquina, o pilates, o yoga, o spa. Eso hablaría mejor de una sociedad como la nuestra. Estamos acostumbrados a deprimirnos, a chaquetearnos, a hablar mal del otro. Tenemos una forma de ser que tiene un discurso desagradable. Hay un libro que refleja en su título, yo creo, la esencia de la depresión, de Cioran, que se llama De la inconveniencia de haber nacido. Y creo que muchas veces nosotros los chilenos nos vemos reflejados en ese título. Qué inconveniente haber nacido, porque tenemos tantos problemas, tanto de qué quejarnos, tanto de qué sufrir. Entonces, justamente ese problema del sufrimiento es lo que nos obliga a tener una actitud mejor, y esa actitud, por lo menos, la que yo he encontrado en el camino, buscando. A mí me encanta la indagación espiritual y la lectura de filosofía. Y he llegado a dos conclusiones, digamos, que para ser feliz tengo que aceptar las situaciones tal como se dan, la adversidad como se da, y en segundo lugar, tener conciencia de que no todos mis deseos se van a cumplir, de que los deseos pueden ser insatisfechos, no por eso debe afectarme en mi condición vital. Y muchas veces yo creo que las personas nos olvidamos de eso, pues. Pensamos que estamos acá y que todos nuestros deseos se tienen que cumplir como si fuera un derecho, que por el solo hecho de ser humano, la sociedad está obligada a satisfacer todo lo que yo deseo. Y situaciones desagradables se van a dar siempre. Todos los días cuando uno despierta no sabe qué te va a traer el día, te trae cosas buenas, te trae cosas malas. Bueno, y si te trae cosas malas, acéptalas. No podían ser de otra manera. Ahora, hay países en que el desarrollo ha afectado positivamente y hay países que el desarrollo ha afectado negativamente en la convivencia y también en la forma y en los estilos de vida. O sea, yo no sé cómo tú lo ves, Roberto, como sociedad, la sociedad que hemos construido hoy, tal como está, si sacara hoy día una fotografía, yo creo que el tema de la felicidad y la depresión son casi contrapuntos. Todos podríamos decir, bueno, somos una sociedad feliz o somos una sociedad más bien oscura, depresiva, que nos quejamos por todo. Sí, con respecto a tu pregunta, yo no hablaría de sociedad, yo hablaría de individuos, porque la resiliencia es un elemento súper importante que hay que adicionar a la conversación. No todas las personas reaccionan de la misma forma frente a los mismos estímulos. Entonces hay personas que tienen más capacidad para tolerar, incluso se motivan más cuando tienen más problemas, se activan mucho más, y otros que se quiebran y se derrumban. Y yo te lo digo como sociedad, como país en general, o sea, cuando uno saca un escáner de cómo hoy día somos los chilenos, en general. Yo reconozco que tiene que ver con el comportamiento individual de cada persona. Yo quiero reiterar que yo no haría una generalización con respecto al tema, porque cuando tú hablas de chilenos, los del norte son tan distintos a los del centro, los tan distintos a los del sur, entonces no hablaría, yo hablaría de las personas. Y dentro de las personas, como muy bien dijo el doctor, que me tocó entrevistar en algún minuto, una persona muy interesante, experto en trastornos de sueño, y hay que hacerle una pregunta porque me tocaron una fibra. Yo creo que tiene que ver con la capacidad de las personas para resolver. Ahora, cuando hay un tema que no es exógeno, ¿cierto? Que tiene que ver con también un tema genético, porque entiendo que la depresión también es hereditaria, es genética.
O sea, no significa que siempre, ¿cierto?, se va a cumplir el patrón, pero creo que hay un hilo conductor con respecto a que si el abuelo fue depresivo, el hijo y el nieto, se da bastante, ustedes pueden aclararlo un poco más, pero entiendo que hay algo, hay un elemento como la depresión endógena tiene un sustrato biológico, como usted dijo muy bien, doctor, y usted también, y tiene que ver con los neurotransmisores, ¿cierto? Y entre esos neurotransmisores está la serotonina. Los neurotransmisores, para explicarlo, yo soy ingeniero, pero los neurotransmisores son sustancias químicas, ¿cierto?, que transportan información de una neurona a otra. Cuando eso falla hay que arreglarlo con medicamentos y se arregla muy fácil. Pero la gente muchas veces, y eso es un tremendo tema, no sabe que arrastra una depresión larvada y la arrastra por la vida durante muchos años sin saber lo que le está pasando. Yo tengo un caso de una persona que conocí hace muchos años atrás que pasaba 6 meses en promedio del año en cama, entendiendo que la cama es un gran depresor, digamos. O sea, la persona depresiva hay que decirle inmediatamente, por favor, salga de la cama, por último vaya a caminar, no se quede en la cama porque es tremendo. Esta persona pasaba 6 meses del año en cama y como usted muy bien dijo, doctor, hay un tema también con el líbido, o sea, la parte sexual también se va destruyendo esa parte. Y tocó que el marido, como la mujer no era activa sexualmente, conoció a una mujer y mantuvo una relación. Esa situación, digamos, de infidelidad generó una situación súper compleja en la familia. Pero ¿cómo podemos reprocharle a ese pobre infeliz, ¿cierto?, que haya encontrado el amor en los brazos de otra mujer? No se le puede reprochar. Entonces, el adulterio, claro, pero hay que entender que muchas veces la infidelidad es consecuencia también de que la pareja se enferma. Bueno, es un apólogo de la infidelidad también y del adulterio. Oye, pero, perdón, a pesar de que hice el esfuerzo que me contestara la pregunta, con cómo la sociedad no lo hizo, la pregunta va para Catherine y para usted, doctor. La sociedad que vivimos hoy, la sociedad, no sé, que era hace 40 años atrás, una sociedad que es más tecnológica también, donde esto también, no sé qué grado de incidencia o no incidencia tiene que ver con el entorno y cómo eso afecta en un tema como la depresión. Las oportunidades que algunos tienen y otros no tienen. Yo creo que el tipo de sociedad que está muy enfocada en el hacer y en el tener, no sé, yo creo que todos esos aspectos, ¿cómo lo visualiza usted? Porque ¿cuántos años de profesión tiene usted? Bastante. Ya. Entonces, para no ser infidente, pero usted ha podido ver si había un efecto o no había un efecto en este tema. Mira, yo lo primero que, retomando el tema que se habló un poco de la felicidad, y que es un tema que hoy día comienza a ser un tema en todo el mundo de preocupación y que incluso existen índices de felicidad y ranking de felicidad, y el ranking de felicidad no está unido al bienestar económico. Eso es una de las cosas más importantes porque nosotros en Chile tenemos la impresión de que el bienestar económico es la felicidad y eso no es así. Entonces, la felicidad va por otro lado, o las mejores relaciones humanas van por el lado de la interacción. Y esa interacción, sobre todo de carácter afectivo, amoroso, amistoso, eso es lo que es importante fortalecer. Me permite, doctor, no quiero ser arrogante en rebatirle, pero cuando una persona no tiene las necesidades básicas, estamos hablando de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Si no tiene techo o comida, ¿cierto?, o está lleno de incertidumbre con respecto al futuro, ¿cómo esa persona va a ser feliz? Bueno, esas son las cosas contradictorias que existen, porque por ejemplo en las sociedades orientales... Pero estamos en Occidente, estamos hablando. Sí, hablamos Occidente. Permíteme que habla de lo mismo, pero en otra parte. Si vamos, por ejemplo, a Bután, resulta de que allí, que está considerado entre los primeros de la calidad de felicidad, el valor no está dado por el techo. Bueno, seguramente tiene una temperatura más tenue y debe tener mejores. Pero claro, es cierto, tiene que haber un mínimo, pero ¿qué es el mínimo? Chile ha ido aumentando ese mínimo y las exigencias de las personas han ido aumentando en forma desproporcionada. Así es. Entonces, resulta de que
muchos de los problemas que la gente vive hoy día de sobreendeudamiento, de angustia económica, de no poder dormir producto de todas esas cosas, están dados por una sobreexigencia. Y la sociedad, tal como es sobreexigente. La tecnología nos ha transformado a Chile en esclavos de la tecnología. Uno va a un restaurante hoy día y ve a la gente con los celulares en las manos en vez de compartir con sus vecinos o con las personas que están en la mesa. Y si ya llegamos a lo ridículo, es ver de que se envían los mismos que están en la mesa mensajes de WhatsApp y cosas así. Entonces, yo digo, ¿qué tan importante puede tener el WhatsApp? Que no puede haber ni un minuto que una persona no esté con el WhatsApp o con el Twitter o con lo que sea. Y eso son todas características que no son positivas y creo que allí la sociedad, como se ha desarrollado en Chile, no ha pecado de cierta ingenuidad en creer de que eso nos va a hacer más feliz. Y bueno, como consecuencia de todo eso, las personas se ven muy presionadas. Y la que no puede, hoy día, la que no puede tener, sufre. La expectativa. La expectativa, la televisión le muestra a los niños para la época de Navidad unos juguetes espectaculares y viven en una población donde el ingreso de la familia no alcanza a comprar ni siquiera una pata de esa muñeca. Bueno, yo creo que hay un trabajo muy grande ahí de carácter social, de carácter escolar, de carácter familiar. Y eso puede ser una protección de la familia y de la sociedad contra la invasión de todas estas... A mí me encanta la Catherine. tecnología, Sí, no mira. sé. Bien, como un Sí. segundito. ¿Te gusta Yo la creo, tecnología? sí, me encanta la tecnología y creo que nos está sacando de una ignorancia supina que venimos viviendo hace tantos años. Hoy día, gracias al celular y la información y tener la posibilidad de meterse a una biblioteca online, ¿cierto?, actualizada permanentemente, salir de la ignorancia, saber lo que está pasando en Corea del Norte en el acto, ¿sabes? Yo encuentro maravilloso. Y si estamos todos en un restaurante, en vez de estar conversando, estamos viendo el celular, es porque nosotros validamos más este medio de comunicación que el otro. Punto. Bueno, mira, no le veo problema yo. ¿No? Al contrario, veo puras cosas positivas. Yo no lo voy a invitar a cenar, señor Álamo, porque yo no lo invito porque se pone a hablar con el celular que conmigo. Esa es la verdad. Yo concuerdo contigo que la tecnología efectivamente es uno de los elementos más importantes del avance así grande de la civilización. Sin embargo, ¿tú crees que un estudiante de 14 o 16 años le saca el provecho o solamente usa las redes sociales de una forma incluso inadecuada? Está bien, las personas como tú que son ingenieros le van a sacar mucho provecho. Mis hijos desde chicos, bueno, tengo dos estudiando Derecho y una Medicina, siempre han estado ligados a las redes sociales y uno le habla de cualquier tema y tienen la opinión de todo. Pero y gracias a esto, sí. ¿se acuerda usted de la enciclopedia Salvat? Que había que ser millonario para comprarse una enciclopedia, y uno tomaba, revisaba algo y era información absolutamente obsoleta. Me podría haber dicho la británica. O la británica, bueno, sí, claro. Para salvar un poquito Perdona, yo no estoy en contra de la tecnología, ni mucho menos, contra lo que creo que es buenísima, pero lo que Yo dice... además voy a poner mi celular ahí para yo que- estoy absolutamente en desacuerdo con lo que acaba de decir Roberto Álamo, que cuando lo invita a uno a almorzar, digamos, él se pone a conversar por el celular porque es más entretenido que los comensales que tiene. O sea, creo que no sé si eso es muy saludable. Lo puedo Pero, corregir. Catherine, tú querías agregar Tú querías algo. salir a comer con Álamo. No es necesario, lo pueden hacer por... Hice una apología de la infidelidad, cuidado. Sí, no, gracias. Lo que está grabado, Gracias, está grabado. pero no Lo que está gracias. grabado, está grabado. Puede decir salgamos a comer pero sin celular. Salgamos a comer con celular con Álamo. Imagínate la conversación. Qué entretenido. Mucha diversión. El tema es que efectivamente, tú lo comentabas, también lo comentabas tú, cuando hay como generaciones de personas con depresión. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿La genética o estamos viendo un estilo de vida? Porque si el abuelo fue depresivo, siempre está viendo el vaso medio vacío, ¿cierto? Si el padre lo crió de esta manera, también va a tener la tendencia de ver el vaso medio vacío. Va a criar a este hijo también con esta tendencia a ver el vaso medio vacío.
Es lamentable cuando esto se va, sí, hay algo genético, pero por genética, y ahí el doctor nos podría profundizar un poco más, por genética nosotros tendríamos no sé cuánta cantidad de enfermedades graves para desarrollar. ¿Por qué tú desarrollas una y no la otra? Tiene que ver con la calidad y el estilo de vida. Si solamente nos estamos conectando a través de algo que es tan frío, tan impersonal, es probable que eso a la larga, no estoy hablando de lo exquisito que es conocer todo de todo, estoy hablando de los afectos. Cuando tú dices que reemplazas el cariño a través de un celular, yo ahí siento como que discrepo un poco, sobre todo en la primera edad. Yo no dije reemplazar el cariño por la tecnología, he dicho eso. Bueno. No que reemplazaba la conversación. Es que reemplazaba la conversación del restaurante Pero por el ¿sabes celular? lo que a mí Eso me fue lo que dijo. preocupa mucho, en especial de ver niños pequeños con depresión? Con depresión. No, incluso es más, con ideaciones suicidas. Ideaciones suicidas que no son tan elaboradas como la de un adulto, que va a hacer un nudo, que se va a cortar las venas, que se va a tomar las pastillas, va a cruzar la calle. ¿Y por qué puede producirse en un niño eso? Por lo mismo que estaba conversando el doctor, estas expectativas que finalmente nunca estás saciando la felicidad, siempre estás comparando. Cuando hago talleres para padres, hay un tema que me genera mucho ruido con los papás cuando tratan a sus hijos como alumnos. Mientras más notas tienes, más te quiero. Mientras más exitoso eres, más te quiero. Y en los fracasos, no, este no es mi hijo. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un tema del cómo estamos llevando, que no tiene nada que ver con la tecnología, querido Roberto, me puede invitar a cenar cuando quiera, pero tiene que ver más que todo con el tema de la sociedad, el cómo nos estamos comportando con respecto a las emociones, a lo que le estamos dando un significado. Si bien somos súper competitivos, usted estaba conversando acerca de países que son menos desarrollados que Chile y la felicidad está ahí en la gente, en lo simple, y son felices, tú los ves, es más, transitas entre ellos y sientes esa felicidad. Es que definamos lo que es felicidad. Sí, es que justamente yo quería salvar la discusión, porque lo que estamos hablando y lo que planteó acá el doctor Walter Abdalov es justamente... todo el rato el apellido. Justamente tiene que ver con esa presión del bienestar económico, se surgió con eso, no una discusión con la tecnología. Claro. Pero hay un elemento filosófico que tenemos que salvar. El ser humano como zoón politicón que hablaba Aristóteles, un animal político, un animal de sociedad, finalmente también lo atormenta la sociedad. Porque si es por bienestar económico, créanme que si yo me voy a vivir a la población cualquiera de este país, me voy con mi señora, puedo vivir el resto de mi vida sin trabajar, sin tener que ser abogado, ni mantener el estudio, ni pasar ninguna vicisitud. Me voy a la población que ustedes quieren, ahí en Los Espejos. Ya me instalo tranquilamente y me dedico a leer filosofía y a ver conciencia de valores. No voy a necesitar nada, voy a tener todas mis necesidades básicas. Cuidado, Los Espejos es una comuna, no una población. Bueno, sí, de una población que es la comuna de Los Espejos, pero no me distraiga con sí, leceras. No sé si es lecera, porque vive en la población de Los Espejos, no es así. Pero claro, en la comuna de Los Espejos. Bueno, no me distraiga con tonterías. Pero el profesor Bandera este programa. Ya, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el paso siguiente? Ya, matriculo a mis hijos en la escuela pública del barrio. ¿Vamos a tener presiones sociales? ¿Va a ser lo que yo quiero? ¿Van a estar satisfechos? ¿Van a estar contentos mis hijos? ¿Va a estar contenta mi señora con las vecinas, con la cultura que se da en esa sociedad y en ese vecindario, con ese entorno? Entonces me va a decir, y seamos sinceros, porque acá en Chile somos buenazos, esta es una sociedad de una hipocresía que cada día me cuesta más entender. Saquémonos las caretas. Cuando mi vecino me diga, oye, compadrito, ¿por qué no viene un asadito conmigo y toda la cosa? Me va a chocar, porque yo no hablo así, ¿cierto? Pero vas a ir al asadito. No, porque soy vegetariano. No voy a ir la gente de la población Los Espejos las consecuencias. Entonces, claro, yo quiero tener un entorno y vivir de acuerdo a mi cultura, pero mi cultura es más exigente, pues, ¿eh? Mi cultura y mis vecinos y la gente que es profesional, qué sé yo, exigen que tengan un buen auto, que los hijos tengan buenos colegios, que tengan mejores estudios, y eso es lo que finalmente me presiona, la sociedad me presiona y me provoca pero eso en resumen te produce a ti mayor felicidad, ¿eso? ¿Qué cosa?
lo que estás diciendo, porque si te va a una población en Los Espejos, como dijiste, en la comuna de Los Espejos, te produce más felicidad que quedarte en la ESA donde actualmente vives. Mira, hoy. compadre, si yo no tuviera hijo y no tuviera señora. Qué bueno que dijiste, en la dehesa común donde actualmente resides. No, si yo no resido ahí reside mi oficina. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Si sería más feliz o no sería más feliz, créeme que yo creo que sí sería más feliz. Sería más feliz. Sí, sin ningún tipo de presión. No, señor. No, señor. Ningún tipo Doctor, de presión. No, señor, te ha equivocado usted. Bueno, Escuchemos al doctor. Sí, por supuesto. Tiene una alucinación. Lo estábamos intuyendo. Ya, doctor. Oye, pero volviendo... Diagnóstico, primer diagnóstico. De un psiquiatra, es un psiquiatra. Es un psiquiatra, caballero. Claro. Oye, Era un sueño nomás. pero volviendo al tema de que estábamos hablando de la depresión, yo coincido mucho con un tema muy doloroso que es el de los niños. Los niños que hoy día están tan presionados a nivel escolar o a nivel de lo que los padres aspiran o lo que la sociedad aspira, de que estos niños se deprimen, porque no pueden cumplir con todo eso. Y efectivamente hay una cantidad de suicidios infantiles que también son llamativos. Dados en parte por el bullying, que también ese es un tema, pero además porque las expectativas de lo que los padres y la sociedad quiere de esos niños no es lo que ellos mismos quieren. Pero para la gente que nos está mirando en casa, y usted le puede decir a papá o a la mamá errores que por ningún motivo debe cometer y que pueden ser un gatillante de una depresión de un niño, unos 2 o 3 que puede decir. Bueno, primero que cada niño es un ente individual y lo que tienen los padres con su hijo es amor. Ellos no son profesores, no son los tutores desde el punto de vista de obtener puntaje. Eso es un tema que le corresponde al colegio y los niños tienen que tenerlo allí. Luego tiene que haber un ambiente en la casa que sea afectuoso, donde los niños puedan sentirse acogidos para poder plantear lo que son sus problemas, sus frustraciones o las distintas situaciones que viven en su vida. Y por último, tiene un aspecto lúdico de juego que se ha perdido también. Las familias ya no juegan ni al Metrópoli, que era una situación agradable que se producía y que se sigue dando de repente en las vacaciones de verano, en algún balneario donde no hay mucha televisión. Les toco una pregunta tanto a Catherine como a usted, que cuando entra el mundo de la adolescencia, que ya algunos padres empiezan a transpirar con la sola palabra y se producen situaciones súper, a veces, duras, en otros casos no es así. O sea, ¿dónde se marca la diferencia de los aciertos y los errores de los padres? Me ha tocado conocer familias que incluso son de padres separados, con hijos adolescentes muy bien parados, o sea, muy bien parados frente a la vida, y en otros casos de familias que son bien conformadas, que no es así. O sea, va la misma pregunta que le hice anteriormente con la niñez. ¿Cómo enfrentar esa etapa para que no tengamos también jóvenes o adolescentes depresivos en nuestra casa? Desde siempre. No, el tema de los padres que se dan cuenta así como, oh, mi hijo es adolescente de la noche a la mañana, es porque no se dio cuenta nunca que tuvo un hijo en muchos años. El tema para evitar, si a lo que tú te refieres, es evitar como la depresión o todos estos tipos de trastornos o algún tipo de tendencia también. Hay gente que se suicida por tendencia, hay hartos estudios que demuestran eso. Hay que estar, tal cual como comentaba hace un rato el doctor, desde siempre, brindando un hogar afectuoso, donde el niño pueda descansar de los problemas, donde pueda encontrar refugio de un mundo externo que cada vez más peleador, cada vez el tema del bullying, hay muchas otras formas. Por ejemplo, la otra vez estábamos viendo el tema del bullying. Antes, cuando nosotros estudiábamos, pucha, te molestaba el tipo del colegio y ya por último faltáis una semana y ya descansáis un poco. Ahora te siguen y el tema cibernético están haciéndote pedazos todo el día, las 24 horas, los 7 días. Entonces,
si tu hogar aparte no genera esa protección, esa conexión, esa vinculación, desde siempre, cuando llega la adolescencia son padres que de repente están súper desvinculados, ni conocen a sus hijos, y recién ahí, oh pucha, tengo un hijo adolescente, ¿qué hago con él? Debería haberlo hecho mucho tiempo atrás. Pero bueno, volviendo un poco al tema, nuevamente hacer que este joven se reencante de esta familia. Recordemos que el proceso de la adolescencia también tiene que ver con quebrar un poco los esquemas y poner un poco a prueba todo esto, este mundo perfecto que de repente tratamos de idear a los hijos, pero volver a reencantarlos con la sinceridad. En los adolescentes a mí me toca mucho que el tema de ser franco, el tema de ser sincero, da puntos a favor a los padres que lo son, que se sinceran, sin pasar más allá de la raya de convertir al hijo adolescente en el amigo. Pero sí, mira, ¿sabes qué? Esto me provoca dolor. Wow, a un hijo adolescente eso le genera un algo. Pucha, mi papá, mi mamá me entiende porque está sufriendo igual que yo. Puedo volver a tener este modelo que me va a ayudar. Por ahí va un poco el tema. No sé si usted quiere aportar algo. Quiero agregar a lo que Val tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, que lamentablemente en Chile estamos pasando desde hace algún tiempo por un periodo de matrimonios y de familias separadas muy frecuentes, pero separadas mal, no separadas con un cuidado por los hijos, sino que como enemigos, en lo cual los hijos están al medio. Todo esto ya le complica la existencia a los adolescentes, ya de por sí la tenían complicada, ahora tener a los padres en esto es más complicado. Luego también los padres hoy día lamentablemente se dan poco tiempo para los hijos, no comparten mucho, no hacen muchas cosas en conjunto. No leen algo en conjunto, no van a un concierto o no van al fútbol en conjunto. Eso es algo que se ha perdido mucho y en ese sentido estos son los costos del desarrollo del país. Quiero tocar un punto que también colinda con la depresión, que es la ansiedad y el temor. Hay personas que luchan con este tema, que tienen temor a distintas cosas, temor al futuro, son personas ansiosas. ¿Hasta qué nivel una ansiedad y un temor es normal, como podríamos decirlo? No sé si siempre es anormal. ¿Y hasta qué nivel ya no es algo saludable, no es algo bueno y que podría incluso gatillar una depresión? ¿Cómo detectar eso? ¿Cómo autoconocerse en esa materia? Bueno, si me permiten volver un poquitito atrás para completar una idea que estaba comentando nuestra psicóloga, es que las depresiones tienen un componente biológico y un componente social o ambiental. Y uno podría ser, todos tenemos un rasgo genético de menor o de menor cuantía de carácter depresivo. Eso es propio de la raza humana. Pero en algunos se hace más evidente y eso son las depresiones mayores, y en otros es un rasgo leve y que van a ser las personas que van a tener una cierta tendencia en la vida a ser escéptico, negativo, pesimista, etc. Eso es un rango y ese rango se puede mover, no es un rango que sea que uno nació así y que va a morir igual, eso puede modificarse. Y como tal está también la ansiedad. La ansiedad, que es esta característica psicológica de desear primero un nivel de tensión psicológico permanente. O sea, de ser una persona tensa, nerviosa, que desea obtener las cosas muy rápido y que además se frustra con mucha facilidad. Si algo no lo obtuvo como quiso rápidamente, va a considerar de que ya no lo obtuvo, que fue negativo. Y ese rasgo... Esa es la característica de una persona ansiosa. Sí. Yeah. Claro, y eso es algo muy negativo, porque la mayoría de las cosas en la vida pasan con el tiempo y se desarrollan. Y como decía nuestro ingeniero Álamo, hay que tener resiliencia, y eso es justamente lo contrario. El frustrar
con una rapidez ante algo que no se obtuvo, es lo contrario a la resiliencia. ¿Y el temor? ¿Y el temor? ¿Cómo se maneja el temor? El temor, ¿cómo se maneja? Ojalá lo supiera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? No, porque el temor, evidentemente que el temor tiene una característica que es biológica, que además que nos cuida. Obvio. Cuando nosotros nos enfrentamos ante un león y no le tengo temor... No, pero yo lo digo en casos, no me refiero a situaciones que son naturales, me refiero, por ejemplo, al temor al fracaso, el temor al futuro. Bueno, pero eso son ansiedades. O el temor a la muerte. ¿También es ansiedad? También. No, eso es una respuesta, El temor al futuro es una ansiedad y el temor al fracaso también es una ansiedad. yo creo. ¿Sabes qué? En terapia nosotros de repente decimos que el exceso de futuro te genera ansiedad y el exceso de pasado te genera depresión. Ah, qué interesante. Vamos por ahí un poco. Cuando tú fijas el foco a un futuro que también es un tanto incierto, porque si tú quieres un futuro que sea muy rentable, así como el de Álamo, tú trabajas, igual que Álamo, bien que tuvo paciencia. bien constante para tener ese futuro tal cual como lo quiere él. Pero ¿cómo se maneja la ansiedad? La gente que es ansiosa. Mira, que me considero uno de ellos. con mis alumnos, muy ansioso. que les quiero mandar un exquisito saludo a mis alumnos de la carrera de enfermería, donde el tema de la ansiedad, la depresión y el estrés es pan de cada día. Yo les enseño técnicas de relajación en respiraciones simples. Meditación, entonces. No, porque ni siquiera tienen tiempo de meditar. Respirar. Es una respiración profunda, retener y botar. Ya, pero 3 yo te voy a decir, veces ya lo y- hice, ya respiré, ¿y ahora qué hago? Te Como prometo, 100 veces, lo hace todos los días. Estoy que, pensando en el ¿sabes futuro. qué? Volví a ponerme Si ansioso. respiraras de esa manera, te calmarías un poco. Ya me calmé. Porque de verdad nosotros hemos comprobado cómo bajan los índices de todos estos estresores, el cortisol y todos estos, los ritmos cardíacos. O sea, teniendo la facultad de salud ahí mismo, me puse a investigar. Y solamente quiero en con el la fondo respiración preguntarte podemos... por algo muy cotidiano, la Cuénteme. diferencia entre ansiedad y preocupación. Yo como abogado, por ejemplo, vivo preocupado. Tengo juicios que vienen a futuro, tengo plazos que cumplir, tengo escritos que presentar, tengo una serie de tengo, y veo el calendario. Abro el calendario y programo y qué sé yo. Se me viene el futuro encima, ¿te fijas? Con una serie de preocupaciones. Eso me provoca ansiedad, al parecer, por lo que han comentado ustedes. Entonces, ¿cuál es la solución? Estoy yendo al centro de meditación, hago la meditación, me relajo fantástico, los sábados salgo pero como nuevo. Doctor, pero después vuelvo a la realidad. ¿Qué le puede recomendar al señor? Bueno, o sea, no puedo ser un monje budista, bueno, podría serlo, pero no es la opción de vida que tengo en Al este señor minuto. Schilling le diría 2 cosas. Primero, Porque ya le hizo un diagnóstico, lo tengo Ya, anotado. ya lo lapido. Alucina. que parte de eso es parte de la profesión. Es Ya. parte, o sea, si quieres ser abogado y quieres cumplir con todos los requisitos de un abogado, va a tener que tener preocupaciones. Y luego lo segundo es que para no tener ansiedad tan severa, tendría que limitar la cantidad de casos que toma. Con lo cual va a tener que limitar también, no vivir tan bien en la dehesa, sino que bajar un Doctor, le quiero colocar, Ir a los- le quiero colocar algunos temas si son mitos o realidades, por ejemplo, y son cosas básicas para la gente que nos mira en casa, que vive a lo mejor temas de temor, de ansiedad, y hablan del efecto de la música, por ejemplo. O sea, dicen que el efecto de la música verdaderamente produce algo en bajar los niveles de ansiedad, los niveles de temor. ¿Y eso es mito o es realidad? No es realidad y depende mucho de la música, porque si va a un concierto No, claro. de música rock pesada, Claro, lo más va a probable es que quedar pase otra sordo. Pero este efecto de la música, que incluso se dice que es el efecto Mozart, Mozart, y de hecho hay gente que se dedica a eso y que a las madres embarazadas Sí. las hacen escuchar música para lograr, bueno, yo no sé si van a lograr niños más inteligentes, pero sí que la música, dependiendo de lo que cada uno le guste, provoca un efecto de relajación, un efecto de sincronía con... y además la música tiene una característica matemática, que son los ritmos. Y esos ritmos hacen de que nosotros sincronicemos mejor
con la música o con ciertas músicas. Recordemos que somos células y las células vibran. Entonces la vibración de la música, dependiendo de la música, obviamente, una vez más, va a ser la sincronía con nuestras células llevándonos a ciertos estados. Y efectivo, hay, por ejemplo, cuando estamos yo siempre recomiendo que cuando están en estados depresivos, por favor, no escuchen las canciones más tristes, porque vuelves a este estado depresivo, vuelves a esta no salir de ahí. Incluso es más, cada emoción tiene una vibración. El de la pena, el de la depresión, vibra tan apretado que tú al conectar con una música que también es densa, media apretada, es como que finalmente no sales nunca del estado depresivo. Te cuesta, incluso casi biológicamente, químicamente, sigues secretando más ciertos, ayúdame ahí, neurotransmisores, o dejas de secretar ciertos neurotransmisores que te impiden llegar a esta cosa del placer, del volver a disfrutar de la vida. Y sí, la música puede marcar mucho estas diferencias, muchísimo. Si ustedes quieren comprar un auto, señor Chilling, ¿dónde lo puede comprar? En el líder. Inalco, ahí en inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet. Como el que aparece en pantalla, que realmente el señor Álamo cuando conduce este auto se relaja. Cero ansiedad, cero temor, a alta velocidad, escuchando una música placentera. Inalco es el líder en General Motors. Vea las ofertas que aparecen ahí en su página web, en inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. Roberto Álamo. ¿Quieren que opine? Por supuesto, si usted Ya, es un panelista de este programa, en el cual te lo agradezco mucho. No hay nadie que esté censurado en este a mí programa. Lo que no me gusta es meter la conversación, te fijas, si no me dan la palabra. Cuando me la dan, yo opino. Pero yo no estoy de acuerdo con estas definiciones casi de catálogo del Instituto Psiquiátrico Norteamericano. Yo creo que hay que analizar esto caso a caso, y cada persona es un mundo. Y cada persona se comporta según su historia. Detrás de cada persona hay un mundo, ¿cierto? Hay experiencia y una serie de cosas. Hay personas que están dispuestas a pagar los costos, ¿cierto? Que implica el desarrollo y llegar a las metas y conseguir las metas que andan buscando, los objetivos. Y yo encuentro que es legítimo. Hay personas que están dispuestas a enfermarse, ¿cierto? Y superar esa enfermedad. Pero con el objetivo bien claro de llegar a la meta propuesta, yo encuentro que es súper legítimo. Y eso de decir, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, escuchar tu música clásica. Todo. Hay personas que no quieren eso y quieren seguir sus objetivos, sus metas y sus sueños. Por último, sus sueños. Sí, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que la gente no pueda seguir sus metas, sus sueños. La Organización Mundial de Salud dice que la población mundial en un 10% padece de depresión. Y en la sur de un 30%. Eso lo leí. A lo mejor ustedes pueden tener cifras distintas, digamos. Es altísimo. Pero hay personas que están dispuestas a pagar costo. Y yo estoy dispuesto a pagar costo por mis metas y mis objetivos y mis sueños. Eso me parece legítimo, que una persona pueda pagar costo para llegar a ciertas metas, ciertos sueños. Lógico. Pero lo que no por ejemplo, un niño que pasó hambre. Déjame terminar. Lo que no te entiendo de tu argumento, para que me lo aclares, salvo que usted no me lo aclare, es que yo estoy dispuesto. Déjame terminar. Es que tú estás dispuesto a pagar el costo de transitar por el. Déjame terminar. Para que entienda, tú estás dispuesto, porque te gusta hablar a ti nomás. Mira, cuando tú estás dispuesto a pagar como esos costos que tú dices por cumplir por tus sueños, pasar por los túneles de la depresión, eso es la pregunta. Pero por supuesto. Y así lo hace. Y así ha llegado lejos. Escúchame. Te escucho. Hay personas, por ejemplo, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, y usted me puede refutar, doctor, que pasaron hambre, ¿ya? Que a lo mejor vieron a su familia morir de hambre. Ellos a lo mejor hicieron un juramento, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que mis hijos no pasen por lo que pasaron mis padres o yo. Y yo encuentro que es legítimo. Pero ¿qué tiene y tú que no ver le eso? digas, oye, relajémonos, escuchemos música. Es que el tipo va a hacer todo lo necesario. Estoy de acuerdo contigo, eso se llama resiliencia. Pero ¿qué tiene que ver eso con pasar con el túnel de la depresión? Porque eso va a ser parte del costo que tengo que vivir. Porque va a ser parte del costo que va a vivir. No, a lo mejor va a vivir momentos muy desagradables. Como todas las cosas en la vida. Como personas, por ejemplo, que están dispuestas para surgir a endeudarse, ¿cierto? Y muchas veces endeudarse más allá de lo razonable porque se la están jugando por su sueño. Yo encuentro que eso es legítimo y lo van a pasar mal, van a dormir mal, van a tener angustia. Usted es experto en sueños, se les va a generar toda la enfermedad que se genera cuando tienen trastorno del sueño. En fin, pero están dispuestos a pasar por eso. Pero el beneficio que logran, ¿cierto?, es tan gratificante
Que bueno, los costos están Nunca dispuestos había a escuchado a pagarlo. alguien que dijera que el costo para lograr un Es un sueño... contrapunto a lo mejor, No, es que pero nunca- una convicción que yo tengo. Yo quiero entender lo que dice. Yo creo que es legítimo que alguien pueda alcanzar sus sueños, sus metas, eso me parece legítimo. También que sea una persona resiliente frente a la adversidad, frente a las situaciones duras, que es capaz de pararse y salir adelante. No tengo nada en eso, pero que tú me digas que uno de los costos que usted va a tener que pagar es que va a tener que pasar por el túnel de la depresión. Escúchame. Quiero saber, Te lo voy a graficar en un solo ejemplo, si me permite, doctor. En un solo ejemplo. ¿Cuántas personas que han tenido la valentía moral de decir cosas cuando nadie más se atreve, la dice y paga todos los costos? Por ejemplo, Mandela pagó unos costos gigantescos. No tuvo depresión Mandela en la cárcel, tuvo ¿cuántos? 30 años, no sé cuánto, tuvo una cantidad enorme de años en la cárcel, a punto de morir. Le disparaban en la cabeza con balas de salva. Olvídate lo que pasó por tener la valentía moral de decirlo. Él estuvo... es que es eso es valentía moral. No, eso es un texto fuera de contexto. No, lo que te estoy preguntando yo. tú quieres descontextualizarlo. No, pero no quiero descontextualizarlo. Eso es una así. circunstancia que él vive. No, señor. No es una circunstancia Hay que él personas vive. que están dispuestas a pagar costos, Por supuesto, ¿cierto? como todo en la por vida. sus convicciones. Y pueden pasar esas cosas. Lo que yo te estoy diciendo es que lo que no Y es lo que no abunda. Y es lo que no abunda. No, lo que Lo que abunda es lo contrario, lo que dices tú, de acomodarse. No, lo que no te entiendo es tu argumento, porque tú dices que uno de los costos para alcanzar ciertos sueños, ciertas metas, es pasar por el costo de la depresión. Es lo lógico y natural, que se endeuda en forma razonable. Pero hay personas que quieren endeudarse más allá de lo razonable para lograr sus lo que te sueños. estoy preguntando. Es que en el fondo Álamo lo que está hablando es la ética. ética empresarial y lo que él está sosteniendo es de qué manera una persona que tiene una ambición una ambición ya sea de carácter económico, una ambición de carácter intelectual o de carácter profesional, tiene que pasar por momentos difíciles y esos momentos difíciles te van a traer depresión. O sea, él por llegar arriba va a pasar por eso. Angustia, miedo, incertidumbre, todo. Pero no necesariamente por depresión. No estoy de acuerdo. No necesariamente por depresión, pero pueden haber eventos depresivos. Eso porque ¿Hay un costo o no hay un costo? No La logro depresión entender. es un costo para el éxito. Si finalmente esa es la pregunta. Es un costo para el éxito. Una cosa es el sufrimiento para alcanzar ciertos logros y otra cosa es la depresión. Son cosas distintas. Yo creo que estamos hablando de cosas que son un poquitito distintas. Así es. Lo que dice nuestro amigo Álamo es absolutamente posible y además hay muchas personas que lo hacen, incluso es loable porque es una forma de jugársela por el futuro. Eso no necesariamente significa que la persona se va a deprimir o va a tener que pasar por túneles de mi depresión. experiencia personal que le he contado aquí, discúlpeme, hubo un endeudamiento más o menos importante. Les conté el tema del herbicida, sí, que me dejó arrodillado a mí. Me quemaron unos parronales, ¿cierto?, con herbicida que tiraron a 10 kilómetros, se microniza en el aire el herbicida, lo tiraron por avión por un trigo, viajó 10 kilómetros el herbicida y quemó, literalmente hablando, un parronal de 100 hectáreas. Todo endeudado con la Corfo, completamente endeudado. Caí de rodillas yo al suelo, no sabía qué hacer. Sí, pero que es una pero yo estaba dispuesto a pagar el costo. Por supuesto. Y ahí viene la resiliencia, pararse nuevamente y salir adelante. Bueno, pero tú eres empresario, por lo tanto tú sabes cómo manejar eso. Claro. Sí. Distinto estamos hablando de que aquel que le cae bruscamente como un rayo del cielo cuando está despejado en verano y le sucede una cosa terrible. Ese sí que va a ser un estado depresivo. Lo que tú, tiene razón usted, ese es un tema distinto. Lo que tú viviste, son los costos asociados al empresario o al emprendedor. Claro, del emprendedor, lamentablemente. Pero debe haber tenido una depresión reactiva. No, ¿sabe lo que me alegra, doctor, que usted se lo haya aclarado, este señor, a pesar de que hice todo el esfuerzo para explicárselo? Quiero ir a otro tema que tiene que ver con la asociación entre la tristeza y la tristeza que lleva a una oscuridad y casi al suicidio, a pensamientos suicidas. Porque hay personas que efectivamente en una angustia, en una tristeza, no saben manejar esa situación sin pensar incluso aún inmanejable, sin pensar en el suicidio. Y otros sí que piensan en la idea de suicidarse. ¿Cómo diagnosticar eso? Bueno, la tristeza, que es un estado depresivo, algunos lo van a vivir como tristeza y otros van a tener la fantasía del suicidio.
En esos casos, muchas veces la fantasía es una forma de escapar de la tristeza, de escapar del sufrimiento. También están aquellos que deciden suicidarse en forma pasiva. Por ejemplo, no se cuidan, no se preocupan de ello, no tienen un abandono completo y que finalmente pueden morirse porque no se cuidaron, nunca fueron a un control de mama y después de unos años tienen un cáncer de mama o situaciones similares. Yo, por ejemplo, tenía una paciente que tenía una fantasía de suicidio pasivo y que era el manejar sin cinturón de seguridad y en un auto que no tenía airbag. Entonces cruzaba las calles arriesgándose la luz roja y por supuesto arriesgando la vida de los otros. Criminales eso. Claro, pero tenía la fantasía de que iba a chocar y la iban a matar. Y con ello no quería simplemente ella tener que actuar por sí misma. Eso son situaciones que se ven más frecuentes de lo que vemos, cuando de repente hay gente que maneja a altas velocidades por carretera o por calle con un afán de diversión, pero también un afán suicida. ¿Catherine? Sí, estaba pensando justo en pescar el auto e irme a alta velocidad, pero ya no lo voy a hacer. No, sí, es cierto. Dentro del punto de vista de psicología, nosotros hablamos de las energías, del eros y del tánatos, de personas que nacen con mucho eros, muchas ganas de vivir, no solamente la parte más erógena del eros, las ganas de vivir. La que más tiene álamo. La que más, sino que el tánatos, y se nota mucho en los primeros días de vida, horas de vida del bebé que mama poco, que toma poco y va desarrollando ciertas características que lo hace siempre estar como en esa línea delgada de en esta me voy, en esta ya me despido. Nosotros en algún minuto hicimos la inoportuna experiencia de analizar a los jugadores de fútbol de nuestra selección, quién tenía como un ejercicio, quién tenía más eros y más tánatos, y efectivamente era súper así calcado. Los que conducían sus Ferrari a alta velocidad con trago y todo lo demás, siempre habían desarrollado ese tipo de energía más cercano a esta línea de la muerte, esta fantasía de ojalá chocar, ojalá que alguien me choque por ahí. Hay algunas cosas ahí bien interesantes dentro del punto de vista de la terapia, y hay hartas cosas que se pueden hacer también. Esta pregunta, yo no sé si usted la ha escuchado, yo la he escuchado por lo menos a nivel social, incluso se habla entre parejas, y quiero saber si efectivamente tiene sentido o no tiene sentido esta pregunta, un mito. Tú tienes depresión, pero no te has dado cuenta que tienes depresión. ¿Eso puede ser? Sí, claro. Bueno, también es una forma de agredir a la pareja. Eso, sacando ese aspecto. ¿Cómo una persona podría no darse cuenta que está con depresión? Porque para darse cuenta que tienes una depresión, tienes que tener una depresión que sea bastante avanzada. Cuando tienes una depresión leve, que básicamente se demuestra, por ejemplo, en una irritabilidad, en una intolerancia, en una falta de paciencia, en una agresividad verbal, en una respuesta demasiado rápida ante los hechos negativos, como una explosión, ante cualquier cosa. Bueno, esos son síntomas de una depresión leve. Por ejemplo, fíjate que esto tiene que ver también con características sociales. En Inglaterra, los ingleses son sumamente controlados. Tú los ves bajar del tren y bajan todos iguales, se visten más o menos iguales. Pero cuando un inglés... Más agradable el tren, eso sí, el transporte público. Pero cuando un inglés, por ejemplo, en el trabajo, comienza a golpear la mesa, a decirle al jefe que está completamente en desacuerdo con lo que hace, etcétera, el diagnóstico que hacen inmediatamente está deprimido. Porque eso es una conducta que es inhabitual para un inglés. No es flemática. Sí. No es flemática. Doctor, gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores. Catherine Urrutia, don Roberto Álamo, el hombre más feliz de Chile, junto a Mario Chilin. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao. Muchas gracias.